¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Te comparto las actividades que realizarás en la semana comprendida del 18 al 22 de enero. Vamos a compartirte las actividades y bueno, ya sabes que iniciamos siempre con español y en esta ocasión abordaremos una temática nueva que probablemente tú ya conoces, ya tienes algún conocimiento de lo que es una entrevista. Para esto nos vamos a guiar en una serie de preguntas que vienen en la página 71 de tu libro. La primera pregunta, ¿has visto, escuchado o leído alguna entrevista? Probablemente en la televisión, cuando entrevistan a algún cantante, algún actor, o en un partido de fútbol o algún otro deporte, cuando entrevistan a los jugadores, probablemente hayas visto alguna entrevista. ¿Recuerdas alguna que puedas comentar con tus compañeros de clase? Bueno, pues obviamente no estamos en condiciones de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas personas dialogaban? O sea, en la entrevista que tú recuerdas o las entrevistas que tú has presenciado, ¿cuántas personas dialogan? ¿A quién entrevistaban? ¿Qué comentario del entrevistado fue el que más llamó tu atención? Probablemente alguna entrevista que tú observaste en televisión o escuchaste en radio, probablemente alguna parte o algún comentario, alguna respuesta que dio la persona entrevistada llamó tu atención. ¿Conoces cómo se elabora una entrevista? ¿Crees que se planea una entrevista o crees que nada más se preguntan o crees que se hagan las preguntas nada más con lo que se le ocurra al entrevistador? ¿Sabes qué es un guión de entrevista? ¿Alguna vez has sido entrevistado o has participado como entrevistador? Si analizamos estas preguntas, pudiéramos recabar información o mejorar nuestra idea de lo que es una entrevista. Fíjate que en tu libro de español, en las páginas 71 y 72, aparece una entrevista. Pero antes de avanzar, te comento lo siguiente. Cuando se hace una entrevista, se hace con la finalidad de conocer o de saber información que obviamente en ese momento tú no conoces. ¿Y a quién le vas a preguntar? Bueno, una entrevista se le hace a una persona que tú sabes que tiene la información suficiente, la información necesaria para darte un nuevo conocimiento. Supongamos, en este caso, en la página 71 y 72, entrevistan al doctor Pedro Ancona. Si es un doctor, obviamente, pues que le van a preguntar sobre alguna situación relacionada con la salud. Vamos a pensar, si tú quieres entrevistar a, a un jugador de fútbol, ¿de qué preguntas le harías? Probablemente le preguntarías cómo estuvo el juego, eh, cómo se organizaron, qué sintió al anotar el gol, cuál es la opinión del partido. No le vas a preguntar qué le gusta comer, no le vas a preguntar de dónde es, tal vez no sea muy lógico. Vamos a pensar que tú quisieras conocer algo no sé, de historia, pues obviamente que le preguntas a un historiador. Si tú quisieras conocer información sobre cómo hacer pasteles, no le vas a preguntar a un jugador de fútbol, no le vas a preguntar a un doctor, no le vas a preguntar a un ingeniero, a un arquitecto. Probablemente le preguntes a un chef, a una cocinera, a un cocinero, ¿sí? Entonces, las entrevistas, pues obviamente que cuando se hacen,
se piensa en la persona ideal, la persona adecuada que te puede dar la información. Y bueno, en este caso, te pido que leas la entrevista de tu libro en la página 71 y 72. Si es la entrevista a un doctor, creo que ya tienes una idea de lo que le van a preguntar. Quiero que te fijes cómo se señala con letras negritas entrevistador y doctor Ancona. ¿Quién es el entrevistador? Pues obviamente es la persona que le está haciendo todas las preguntas. Se resalta con negritas y aquí, por ejemplo, buenos días, doctor, gracias por conceder esta entrevista, cuyo tema es el cuidado de la salud. Aquí en el siguiente renglón aparece doctor Ancona, con negritas otra vez, 2 puntos, y adelante se escribe lo que contestó el entrevistado, en este caso el doctor Ancona. ¿Qué contestó él? Buenos días, con gusto contestaré tus preguntas. Y así se va escribiendo, entrevistador, doctor Ancona, entrevistador, doctor Ancona. ¿Sí? Quiero que la leas e identifiques qué es lo que le están preguntando, cuál es la intención de hacerle esas preguntas. Aquí aparece la entrevista completa. Repito, es páginas 71 y 72. Bueno, es importante que identifiques que en la entrevista, fíjate cómo empieza con mayúscula, se usan los 2 puntos y que cuando es una pregunta, recordarás el uso de signos de interrogación. Fíjate bien, aquí aparecen signo de interrogación, mayúscula, se cierra el signo de interrogación, la respuesta inicia también con mayúscula. ¿Qué es lo que me vas a entregar? En tu cuaderno vas a responder las siguientes preguntas. Son solamente 2 preguntas que aparecen en la página 73, pero para esto tendrás que leer la entrevista completa. Primera pregunta, ¿qué desea saber el entrevistador? ¿Para qué crees que entrevistaron al doctor Pedro Ancona? Lee la entrevista y te darás cuenta cuál fue la intención de esa entrevista y aquí lo anotas. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué otras preguntas harían al médico para obtener información? Supongamos que tú eres el entrevistador o la entrevistadora. ¿Qué más le preguntarías? Aquí es importante pensar que, pues, obviamente al doctor le tienes que preguntar algunas cuestiones relacionadas con su actividad, ¿no? ¿Qué otras preguntas le harías al médico? Y aquí las anotas. Recuerda, preguntas con signo de interrogación. ¿Sale? Es la actividad número 1 de español. Pasemos a la actividad número 2, que es para el martes 19 de enero. ¿Qué observas en esa diapositiva? ¿Te acuerdas del sello que tenemos, que usamos para marcar la fecha en las actividades que te reviso? Bueno, todos estos sellos, tú sabes cómo funcionan, se les pone tinta y tienen los números del día, del año y tienen la abreviatura del mes. ¿Sí? Ahora, tú sabes que se presiona y queda marcado en el papel la fecha, por ejemplo. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, por ejemplo, si se marcó el número 15, cuál es la figura que debe haber en el sello? Pues obviamente la del número 15, ¿sí? Piensa en esto. Vamos a recurrir a un ejemplo. Te presento un cubo y una pirámide cuadrangular. Su base es cuadrangular, sus caras son triangulares. Bueno, imagínate que estos cuerpos geométricos fueran como un sello. ¿Cómo se marcaría la imagen? A ver, fíjate en el puntero. Vamos a pensar que esta parte la llenamos de tinta, la volteamos y la marcamos en un papel. ¿Qué figura va a quedar marcada? ¿Ya lo pensaste? Imagínate que a esta parte que te estoy señalando con el puntero, también la embarras de tinta y la volteas y la vuelves a marcar en
en una hoja de papel, ¿qué figura va a quedar dibujada? ¿Qué figura va a quedar marcada? ¿Ya lo pensaste? Muy bien. Quiero que te fijes en la página 59 de tu libro de matemáticas, en este primer texto, en este primer párrafo, perdón, dice: algunas caras de los cuerpos que aparecen a continuación se usaron como sellos para ser decorados. En equipos, obviamente no lo vamos a hacer en equipos, va a ser de manera individual. Anoten después de cada decorado cuál o cuáles cuerpos se usaron para hacerlo y justifiquen su respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate. Este cuerpo geométrico, que es un cilindro, se usó una parte de ese cuerpo e imagínate que le pusieron tinta y lo marcaron en una hoja de papel para decorar. ¿Qué figura se marca? ¿Qué figura se marcaría en este cubo, en este prisma triangular y en este prisma que tiene 6 lados, pero de manera irregular? A ver, pensemos en esto. Si tú te marcas con tinta tu mano y la plasmas en un papel, obviamente que se va a formar tu mano y puedes decorar así con tus manos, ¿no? Bueno, piensa, ¿qué figuras pudieran salir si usas una parte de estos prismas para decorar? Obsérvalos bien. Aquí en la letra D, quiero que observes bien. Fíjate en el puntero, voy a marcar los 6 lados. De repente se pudiera presentar un tanto confusa la imagen, pero es un lado, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, esto aparece al inicio de la página 59, pero veamos lo siguiente. Ahí mismo en la página 59. Por ejemplo, este es el decorado que se hizo. Observa. ¿Qué parte de estos cuerpos geométricos se usó para que nos saliera esto? Probablemente digas, ah, caray, esto es un rombo, pero aquí no hay rombos. Pero ¿cómo crees que se pudo haber hecho? Piensa. Esta está más sencilla. A ver, te pongo este ejemplo aquí. Esta fue la parte que quedó marcada. Y luego se formó esto. Y así se fue decorando. ¿Qué crees que se pudo utilizar? Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Aquí en esta línea vas a escribir qué figura se usó. Si fue la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. ¿Sí? Aquí, ¿cuál figura se usó? La letra A, la B, la C o la D. Y tienes que escribir en qué te fijaste o por qué. ¿Sí? Aquí, igual, ¿cuál letra fue? A, B, C o D. ¿Y por qué o en qué te fijaste? Aparecen estas otras figuras. Esto es en la página 59, esto es en la 60, estas dos, y esta en la 61. Ojo con esta, probablemente digas, bueno, si hay triángulos, y a lo mejor se usó esta parte de la letra C, pero esto no hay un hexágono. ¿Qué crees que se puede hacer para que se forme un hexágono? Aquí es cuestión de pensar, ¿sale? Entonces, lo que me vas a entregar es lo siguiente. Analizas estos decorados, estos de la página 59 a la 61, y en la rayita anotas cuáles cuerpos se usaron. El A, el B, el C o el D. ¿Sale? Eso es la actividad número 2. Vamos a pasar a la actividad número 3 para el miércoles 13 de enero. Bueno, iniciamos con una pregunta. ¿De qué materiales están hechos los objetos que ves a tu alrededor? Si ves a tu alrededor, yo aquí, por ejemplo, veo una mesa,
veo una silla, veo una ventana, veo una pared, veo una puerta, veo una lámpara. ¿De qué están hechos? Hay otra pregunta. ¿Conoces los componentes que tiene el aire? Tal vez decimos que vemos lo que se percibe de manera más rápida, pero aquí en donde yo estoy, en donde tú estás, hay aire. Y no lo vemos, pero sí existe, ¿no? ¿De qué crees que se componga el aire? ¿Qué características o cuáles son las características que distinguen los diferentes materiales que nos rodean? Todos los materiales son iguales. Aquí veo, por ejemplo, a mi lado tengo una silla, la estoy tocando y percibo, logro sentir que en la parte del asiento pues es suave. Pero, por ejemplo, aquí esta mesa, siento que es dura. Tienen diferentes características estos materiales. Esta pluma que tengo pues, es de plástico, pero puedo notar que probablemente esta parte, mira, se puede doblar un poco, cosa que no puedo hacer tan fácil con esto o con esto. No lo puedo doblar. En esta ocasión vamos a analizar o vamos a pensar que los materiales que se usan para elaborar ciertas cosas van a tener diferentes características, ¿sí? Diferentes características y diferente forma. Se me ocurre pensar, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esta moneda? ¿Qué pasaría si fueran de papel? Sería muy fácil que se destruyeran, ¿no? O las pudiéramos, pesarían muy poco, se doblarían muy fácilmente, a lo mejor sería muy fácil que se nos dañaran. Pero esta no se dobla, tiene cierto tamaño. Imagínate que fuera una moneda del tamaño de nuestra cabeza. O sea, todas las cosas se hacen con materiales que hacen que las cosas sean funcionales, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar. Este niño te indica lo siguiente: existen semejanzas y diferencias entre los materiales. ¿Cuáles son esas semejanzas o diferencias? Algunos, por ejemplo, algunos materiales cambian de forma. Piensa en algo que cambie de forma. No sé si en alguna ocasión has ayudado a alguien a hacer pan o a hacer galletas. ¿Cómo es la masa? ¿Puede cambiar de forma? ¿Qué pasaría si no cambiara de forma? Pues no podrías hacer galletas. Si tú has manejado la masa, te das cuenta que puedes moldearla, puedes hacer ciertas figuras. Entonces, una primera característica de los materiales es que cambian de forma. Otros se pueden extender. Por ejemplo, los puedes hacer más grandes. Otros los puedes reducir de tamaño. ¿Cómo reducir? O sea, a lo mejor está así de este tamaño y tú lo puedes hacer de esta manera. Piensa en una liga, por ejemplo. Una liga tiene cierto tamaño, ¿no? La puedes estirar y momentáneamente cambia de tamaño y de forma incluso. Puedes agarrar tal vez un pedazo de barro y lo puedes hacer más pequeño. Puede ser una bolita, ¿no? Entonces, quiero que pienses en esto. Algunos cambian de forma y otros se pueden extender o hacer más pequeños. Para esto, quiero que te fijes en la página 76 de tu libro. Viene una lista de varios materiales. No es necesario que consigas todos. Si los tienes en casa, adelante, usa los que tengas, no hay ningún problema. 100 mililitros de agua,
miel, leche, aceite, una piedra pequeña, una moneda, un trozo pequeño de madera, azúcar, harina, arena, un globo mediano, una charola en la cual vas a poner algunos de estos materiales y una jeringa sin aguja. Esto es para extraer algunos líquidos. ¿Qué vas a hacer? Fíjate, esta lista de materiales aparece en la página 76 y ahí mismo en la página 76 te pide que observes atentamente las semejanzas y diferencias en las características de cada uno de estos materiales. Y aquí te pide, por ejemplo, que pongas miel, agua, aceite. Checa cómo se están separando por comas, ¿sale? Dice que pongas miel, agua, aceite, leche, azúcar, harina y arena. Uno por uno a la charola. Uno por uno, no vas a hacer una mezcla, de uno por uno. Vas a ponerla en la charola y vas a observar cuáles se pueden extender en la charola o cuáles se quedan en un solo lugar. A ver, imagínate que pones la arena. ¿Qué va a pasar con la arena? ¿Pasará lo mismo que cuando pongas el agua? Vamos a pensar que tienes un recipiente así, ¿no? Ahora, pones la arena, ¿qué va a pasar? Pones el agua, ¿qué va a pasar? Pones la miel. Aquí te piden que te preguntes, que observes, perdón, ¿cuáles se extienden en la charola? ¿Te acuerdas que dijimos hace rato que hay materiales que se pueden extender? ¿Sí? ¿Cuáles se extienden en la charola o cuáles se quedan en un solo lugar? Ahora, te dice, a la moneda, la piedra y el pedazo de madera, intenta presionarlos con las manos. ¿Cambiarán de forma? O sea, agarras tu moneda. Si tú le aplicas tu fuerza, bueno, trata de no lastimarte, pero ¿logrará cambiar de forma la moneda, por ejemplo? ¿Sí? Ahora, infla el globo. ¿Qué forma tomó? Vamos a pensar que ya lo inflaste, lo amarras. Se puede deformar si lo presionas, si tú le aprietas, cambiará de forma. Si dejas de apretarlo, vuelve a su forma original. Ahora, toma la jeringa, acuérdate que va a ser sin aguja. Saca el émbolo, la parte de plástico negra que empuja el líquido a la salida de la jeringa, y con el pulgar, con tu dedo pulgar, tapa el orificio de la salida. Ahora coloca el émbolo en su lugar y trata de presionar el aire que quedó contenido en la jeringa. ¿Qué va a pasar? Realiza esto último, pero metiendo en la jeringa uno por uno la miel. Vamos a pensar que intenta, por ejemplo, meter la jeringa en la miel, a ver si puedes jalar la miel, o la leche, el azúcar, la harina, la arena, el agua y el aceite. Aquí te dice que laves la jeringa en cada caso y observa lo que sucede con los materiales. ¿Se comprimirán? Bueno, observa esto. Aquí te presento una forma de clasificar los materiales. Te dice, si los materiales no cambiaron de forma, se dice que tienen forma definida. Si este no cambia de forma, esta moneda, quiere decir que tiene una forma definida. Si tú agarras un trozo de plastilina y lo aprietas, va a cambiar de forma. ¿Tendrá una forma definida? No, la moneda sí tiene una forma definida. Siguiente, si los materiales se extendieron uniformemente en la charola, se dice que fluyen. Si tú vacías la arena, se extenderá a lo largo de la charola o del recipiente. Piensa en esto, si avientas el agua, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar ahí? Los materiales que se extienden, se dice que fluyen. Llevamos dos, forma definida y que fluyen.
Ahora, si pudiste reducir el tamaño de los materiales, aunque sea momentáneamente, se dice que son comprensibles. Tenemos tres: forma definida, que fluyen y que son comprensibles. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, en la página 77 vamos a llenar esta tabla con los materiales que tengas. Aquí, por ejemplo, agua. ¿Tiene forma definida? ¿Sí o no? ¿Se esparce en la charola? ¿Se comprime? Y aquí dice estado físico. Su estado físico, recuerda que son tres: sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Sólidos, o sea, están sólidos que tienen diferente consistencia. Líquidos, pues obviamente lo relacionamos con el agua. Aquí no hay ningún gas. Bueno, sí tenemos gaseoso por ahí, ¿verdad? El aire. ¿Qué vamos a escribir? Para no llenar de sí y no, tú nada más pon agua. ¿En dónde vas a poner esto? ¿Tiene forma definida el agua? ¿Cuál es la forma definida? Que no cambió de forma. ¿El agua cambiará de forma, sí o no? ¿Se esparce en la charola? Obviamente que cuando pongas el agua se va a esparcir. Entonces aquí, sí, sí. Tú nada más escribe sí en alguno de estos tres y qué estado tiene, si es sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Con los materiales que tengas. Esto aparece en la página 77. Vamos a pasar a la actividad número 4 para el miércoles 20 de enero. La actividad 4 viene una carta de una niña que se llama Jimena, que se la envía a Donají. Ella vive en Chihuahua. Te voy a encargar que leas esta carta, aparece en la página 70, y tú identifiques qué cosas le está diciendo de su estado de Chihuahua. Ella le comenta que tuvo un viaje, no sé si alguno de ustedes ha viajado hacia el estado de Chihuahua, y ahí hay algo muy famoso, un viaje que en tren que le dicen el Chepe. Y este viaje atraviesa unos lugares pues muy impresionantes. Y aquí ella está describiendo lo que observó, los paisajes que observó en ese viaje. Ella le está hablando de la riqueza natural que observó en ese viaje y por los lugares en donde pasó. Ahora, si comparáramos eso, ¿qué pudiéramos nosotros comentar de nuestro estado? ¿Qué pudiéramos decirle de Jalisco? No se trata de comparar los estados o de decir Jalisco es más bonito que Chihuahua o Chihuahua es más bonito que Jalisco o Jalisco es más bonito que Colima, no. Yo creo que cada estado tiene sus partes interesantes, su riqueza natural, sus recursos. Aquí, por ejemplo, le va a decir, le va a estar comentando todo lo que observó. Pasó por barrancas, pasó por sierras. Imagínate si nosotros describiéramos un viaje por todo el estado de Jalisco. ¿Qué pudiéramos decir? Ahora, en la página 71, tú vas a observar 5 imágenes que nos describen cómo se hace el trabajo para elaborar esta vasija de barro. ¿Qué está haciendo este señor? ¿Qué está haciendo? Este es el número 1. Número 2, ¿qué hace él? Número 3, ¿qué está haciendo él? Número 4, esto es un horno. Aquí se coció. Y aquí es el producto final. ¿Qué tiene que ver esto con geografía o con esta carta? Bueno, lo siguiente. No en todos los lugares se hacen estas vasijas. Estas vasijas se hacen en el estado de Oaxaca. ¿Pero por qué crees que se hacen en el estado de Oaxaca? Pues simple y sencillamente porque en Oaxaca existe este tipo de recursos, este tipo de tierra.
Entonces, quiero que pienses que cada estado o cada región aprovecha los recursos naturales que tiene para elaborar ciertos productos. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión comentábamos en el salón de clase que nuestras casas, por ejemplo aquí, generalmente son de ladrillo, son de bóveda, se usa cemento, se usa cal, se usan varillas, se usan vigas, se usa piso, porcelanato, vitropiso? Pero en otros lugares, ¿se acuerdan que hablábamos de Tapalpa y Mazamitla? Son lugares en la Sierra de Jalisco, en la región sur. Y bueno, ahí te vas a encontrar muchas casas hechas de madera. ¿Y por qué de madera? Bueno, porque en ese lugar, en esa región, hay muchos árboles y utilizan eso para construir. ¿Te acuerdas que decíamos que en los pueblos que están cerca de la costa, en vez de hacer los techos como los que se usan aquí, pues utilizan hojas de palmera para cubrir? Por ejemplo, en algunos restaurantes o palapas se usa eso. Piensa en esto. La población aprovecha los recursos naturales de manera productiva por medio de las actividades económicas. Los extrae, o sea que los obtiene, los transforma, los distribuye y los aprovecha de acuerdo con su disponibilidad. Por ejemplo, en los aserraderos se corta madera para fabricar muebles, fabricar cabañas, fabricar casas, ¿sí? Repito, los extrae, los transforma. Aquí, por ejemplo, él está obteniendo barro. Él hace su parte, este señor. Ahora, a este señor, ¿qué le corresponde? Va a amasar el barro, lo va a preparar. ¿Qué le corresponde a él? Darle forma. O sea, no es lo mismo que aquí. ¿Qué le corresponde al señor que va a estar cuidando el horno? Meterlo, prenderle fuego al horno, prepararlo, pintarlo, y a lo mejor alguien se va a encargar de venderlo, ¿sí? Bueno, quiero que tomes en cuenta este ejemplo. Dijimos que esto se hace en Oaxaca, pero quiero que tomes en cuenta este ejemplo para que en tu cuaderno describas el proceso que se sigue para elaborar algún producto que sea característico de Lagos de Moreno, ¿sí? Lagos de Moreno se caracteriza por ser un municipio en donde hay mucho ganado vacuno, hay mucha vaca, es una región lechera. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en Lagos de Moreno? ¿Sí? Puedes describirlo en tu cuaderno. Toma en cuenta este ejemplo. A lo mejor puedes decir, vamos a pensar la elaboración de queso. ¿Qué se hace? ¿Se le sacan los quesos a la vaca? No, ¿qué se tiene que hacer? No importa que no sean 5 pasos, si son 3 pasos, 4 pasos, no importa. La cuestión es que tú describas cómo se elabora este producto. Estarás de acuerdo que, por ejemplo, Lagos de Moreno es una región lechera, aquí se hace mucho queso, mucha crema, cosa que no es parecida a otros lugares. Por ejemplo, en lugares que están cerca del mar, a lo mejor no hay industrias que hagan queso, a lo mejor se dedican a otra cosa. Si tú te fijas, por ejemplo, en las latas de atún, ¿en dónde las elaboran? Creo que va a ser difícil encontrar una fábrica de atún aquí en Lagos de Moreno. Tenemos un río que se está secando, no estamos cerca del mar, ¿verdad? Bueno, te encargo que realices esa actividad y vamos a pasar a la actividad número 5, que es para el jueves 21 de enero, es la actividad de historia. Bien, quiero que observes la página 76 y 77 en tu libro de historia. Quiero que observes muy bien. Aquí probablemente no la distingas, pero observa. ¿Te acuerdas que terminamos de ver las culturas mesoamericanas, sus creencias? Y comentamos que el fin de estas culturas inicia cuando los españoles llegan a estas regiones.
Llegan en 1519 aproximadamente y en 1521 los españoles se apoderan de pues estas culturas, ¿no? Y cuando digo que se apoderan me refiero a que ellos llegaron a imponer sus costumbres. ¿Por qué razón hablamos español? En algún momento te comentaba que, bueno, pues los españoles fueron quienes nos conquistan y las personas que aquí vivían hablaban náhuatl, hablaban tarasco, hablaban maya, hablaban mixteco, zapoteco, bastantes idiomas que tenían. Y ellos llegan y ponen sus reglas, por decirlo así, imponen su cultura. De hecho, la mayoría de los que vivimos aquí tenemos nombres, pues, que tienen que ver con el idioma español. ¿Te acuerdas que comentamos que hay nombres que se siguen usando? Por ejemplo, Citlali, Xochitl, Hecat, Huitzilopochtli, son nombres que se usaban en aquella época, pero bueno, ellos llegan, nos invaden, nos imponen su cultura. Vas a analizar muy bien esta imagen, página 76, página 77. Y esto aparece en la página 78. Vienen una serie de preguntas, en la página 78 que te van a guiar para analizar esta imagen. Primera pregunta, ¿qué crees que se está representando? ¿De qué crees que se trata este dibujo? ¿Cómo están vestidos los españoles y cómo los indígenas? Si te pones muy listo, observarás, distinguirás quiénes son los españoles y quiénes son los indígenas. Mira lo que hacen las personas que aparecen en la esquina superior izquierda. ¿Qué están haciendo? Observa aquí. ¿Estarán peleando? ¿Se estarán abrazando? Bueno, aquí ya nos adelantamos. ¿Por qué los personajes principales se están abrazando? ¿Cómo son las armas que cada águila sostiene? ¿Cuáles águilas? Observa estas. ¿Cómo son las armas? Mira. Aquí hay un arma, aquí hay otra. ¿Son iguales? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Por qué crees que están armadas? En la escena del lado derecho, ¿qué armas usan los indígenas? Observa en esta parte del lado derecho, ¿qué armas están usando los indígenas? ¿Por qué algunos indígenas están usando espadas? ¿Qué armas usan los españoles? ¿Hay más españoles o indígenas? Vas a centrar tu atención en este códice y vas a contestar las preguntas de la página 78. Bueno, vamos a darte información relacionada con esto. Miren, de manera general te comento, hace ya varios años, más de 500 años, solamente se conocía esta parte del mundo, lo que es Europa, Asia, África, Oceanía. Y esta parte de América era desconocida. Bueno, hubo un momento en que los europeos viajaban mucho a este lugar, Asia, a la India, a China, y viajaban a través de carretas, caballos o a pie, y no estaba muy desarrollada la navegación en barco. No se atrevían a salir hacia acá. La mayor parte de la navegación era en esto que se llama mar Mediterráneo. Y pues aquí no hay tanto, el agua no es tan agitada como en el Océano Atlántico. Bueno, pero llegó un momento en que un grupo de personas que les llamaban turcos otomanos conquistaron esta parte, aquí donde tengo el puntero. Este mapa es parecido a esto. Y los turcos otomanos aquí se establecieron.
¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que no dejaban pasar a los que venían de Europa y querían ir a Asia. Entonces, los turcos otomanos dicen que eran guerreros, o sea, las personas les tenían miedo o respeto, no sé cómo decirlo. Pero, ¿qué crees que pasó? Si ellos tenían que viajar hacia acá y aquí había quien les impidiera el paso, ¿qué hicieron? Pues dijeron, si no me dejan pasar, pues busco la manera y nos vamos a animar a tratar de viajar por aquí. Aunque sea más tardado, y vamos a viajar en barco. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que se animaron, algunos tenían miedo en navegar y construyeron mejores barcos. Eso fue el lado bueno, ¿no? Fue el lado bueno de que dijeron, bueno, nos vamos a arriesgar, vamos a navegar, vamos a navegar, vamos a llegar hasta acá, pero ocupamos mejores barcos. Entonces se hicieron mejores barcos. Y hubo personas que pues fueron muy buenos en esto, ¿no? Hubo un señor, y tú ya has escuchado, Cristóbal Colón. Él intentaba llegar de aquí, de España, a la India, de aquí a aquí. Tú pudieras decir, pero se podían venir por aquí, sí, pero no los dejaban pasar los turcos otomanos. Entonces, él dijo, vamos a hacer un viaje y yo puedo navegar, porque la tierra es redonda, él decía eso. Y decía, yo puedo venirme por aquí, por aquí, por aquí. Y acuérdate que esta parte no se conocía. Sí existía, siempre ha existido, pero no lo conocían ellos. Entonces él dijo, voy a hacer esto y voy a salir por este lado. ¿Pero qué crees? Él no lo hizo de esa manera. Él hizo esto y llegó aquí, a un nuevo lugar, a un nuevo continente. Obviamente no se llamaba así. Él creyó que había llegado a la India. Por eso a las personas que se encontraron aquí les llamó indios, ¿sí? Entonces él llega a este lugar y varias personas más, aquí por ejemplo tenemos el nombre de Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Hernán Cortés, pues posteriormente se dieron cuenta de que era un nuevo lugar y se dieron cuenta de que aquí había muchos recursos naturales que podían obtener y llevárselos a España. Bueno, de manera general te comento eso. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cuando llegan aquí, ellos tenían una cultura diferente, ellos tenían armas, conocían más cosas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Esto. Y no solamente aquí en lo que es México, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en lo que actualmente es Estados Unidos. Los que venían de este continente nos conquistaron, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? La página 78 aparecen unas preguntas que vas a contestar tomando en cuenta las figuras que las imágenes que aparecen en la página 76 y 77, ¿sí? Bueno, pasamos a formación cívica y ética, que es la actividad número 6 para el jueves 21 de enero. Hablamos de las comunidades afromexicanas que viene en la página 57 de tu libro. Bueno, hace rato te comenté en historia que los de Europa llegaron a estas tierras. Ocupaban muchos trabajadores y a ellos se les ocurrió traer personas de África en calidad de esclavos para que trabajaran en las minas, en los sembradíos, y pues los trataban, o sea, hablarte de que una persona es esclavo quiere decir que pues esa persona estaba al servicio
de las otras personas, recibían maltratos, es un pasaje en la historia muy, muy triste, ¿no? Bueno, pero estas personas que venían de África, pues tenían otras costumbres, otras creencias, otro color de piel, pero eso, o sea, la parte buena de esto fue de que las costumbres, las tradiciones de ellos, pues se juntaron con las nuestras y se hace una mezcla y te darás cuenta que hasta la fecha nosotros seguimos usando algunas cosas que los africanos que vinieron como esclavos nos fueron enseñando y se fue mezclando con nuestra cultura. Esta niña se llama Julia. Ella pertenece a la comunidad afro-mexicana. O sea, aquí el mismo nombre lo dice, afro, de África, mexicanas. O sea, es una mezcla de personas de África y México. Y al hablar de una mezcla hablamos de las costumbres, las creencias. Bien, ella nos cuenta algo sobre su comunidad. Dice, los diablos, la tortuga, el macho mula y el toro de petate son danzas de mi región. Probablemente no habías escuchado esto. Son danzas. Dice, las chilenas, fandangos, sones, boleros y merequetengues son ritmos de mi comunidad, pero también nos gusta la bamba. Estos son como tipos de música. También dice, los bailes de artesa son mis favoritos porque son muy alegres y se hacen en las fiestas. La artesa es una tarima de madera en la que se baila el zapateado. Esto viene en la página 57. Bueno, ella nos está describiendo qué costumbres hay en el lugar donde vive. Aquí te presento algunas palabras. Es muy probable que tú las conozcas o las uses. Fíjate, chongo, zombie, mochila, esquite, chimpancé, cucaracha, chicle, marimba, conga, jicote, chachalaca, atole, pachanga, tengue. ¿Qué crees? Estas palabras, creo que tú y yo las usamos en algún momento, las conocemos. Bueno, estas palabras originalmente son de personas afrodescendientes, o sea, palabras que usaban los esclavos africanos y otras palabras son originarias de los grupos indígenas de México. Por ejemplo, si decimos conga, zombie, son palabras de origen africano. Si decimos esquite, chicle, son palabras de origen indígena. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En tu cuaderno vas a escribir aspectos que sean parte de la cultura de los mexicanos. Por ejemplo, tu niño mexicano, tu niño jalisciense, tu niño de Lagos de Moreno, ¿qué pudieras decir del lugar donde vives? ¿Sí? Aquí esta niña llamada Julia comenta algo del lugar donde vive. ¿Qué dirías tú? Escríbelo en tu cuaderno. Pasamos a la actividad 7 de español para el viernes 22 de enero. Antes de realizar una entrevista, necesitas elaborar un guión para tener claro qué datos quieres obtener. Si tú quieres entrevistar a una persona, acuérdate que comentamos que es para obtener información. Entonces, debemos de planear qué preguntas le hago, cuáles serán interesantes. O sea, imagínate, vamos a pensar que tú quisieras entrevistar a un astronauta. ¿Le preguntarías acerca de cómo se llama su perro? ¿Crees que sea una buena pregunta? ¿O le preguntarías, o sea, qué se te ocurre? ¿Preguntarle cómo se llama su perro o preguntarle qué experimentos va a hacer? O preguntarle cómo es la nave espacial en la que va a viajar. ¿A quién le preguntarías? ¿Al astronauta o a la, o no sé, a la persona que diseñó la nave? ¿O le preguntarías esa información al hijo del astronauta? Debemos de tener en claro qué queremos preguntar y a quién queremos preguntar. Entonces,
quiero que primeramente identifiques sobre qué te gustaría hacer una entrevista y qué personas tienen el conocimiento para darte esa información. A lo mejor ahorita estás pensando y ya te llegó una idea. A ver, yo quiero quiero hacer una entrevista sobre esto. ¿A quién le voy a preguntar? Pongo otro ejemplo. Si tú quieres saber sobre cómo se construye un edificio, le preguntarás al carnicero. ¿A quién le vas a preguntar? Pues a un arquitecto, a un ingeniero, a un albañil, ¿no? Si tú quisieras saber sobre el COVID, por ejemplo, ¿a quién le preguntarías? ¿Quién te pudiera dar mejor información? ¿Un doctor o un abogado? Piensa. En la página 74 hay un cuadro en donde bueno, aquí aparecen 4 espacios porque se supone que se tiene que hacer en equipo, pero a ver, vamos a pensar. Tema. Vamos a pensar que quieres saber sobre el fútbol. Razones por las que te gustaría saber más acerca del fútbol. Aquí lo escribes. ¿Por qué quieres saber algo? No tiene caso que preguntes algo que tú ya conoces, ¿no? Vas a preguntar algo que tú desconoces y que quisieras conocer. Personas a las que se les podría preguntar sobre el tema. Vamos a pensar, ¿tú quieres hablar sobre el fútbol? ¿A quién le preguntarías? Aquí lo anotas. Razones de dicha elección, o sea, ¿por qué crees que a esta persona le tienes que preguntar? Vamos a pensar que tu tema es fútbol, te gustaría saber más del fútbol porque te gusta jugarlo y quisieras ser un futbolista, es un ejemplo. Aquí le preguntarías a un entrenador de fútbol razones de dicha elección. Porque vamos a pensar, le preguntas al señor Juan Pérez, entrenador de tal equipo. Razones de dicha elección, porque es una persona que tiene mucha experiencia y ha dirigido varios equipos y tiene mucho conocimiento. Si no te cabe aquí, puedes hacerlo en tu cuaderno. Entonces, piensa cuál es el tema, por qué quieres saber más del tema, a quién le preguntarías y por qué lo escogiste a él. ¿Sale? Esto está en la página 74. Terminamos con la actividad número 8 para el viernes 15 de enero, que es de matemáticas. Está sencillo, estamos hablando de figuras, cuerpos geométricos, ¿te acuerdas que así lo vimos en la actividad del martes? Y en la actividad de este día, viernes, vas a fijarte en las figuras que aparecen en la página 62 y 63. Trata de representar solamente una, pero intenta hacerla en tu cuaderno tratando de conservar la misma posición que tienen las figuras y los tamaños que vienen en el libro. ¿Cuáles son esas figuras? Páginas 62 y 63. Esta es la de la página 62. Fíjate, hay cuadros, hay círculos, cuadros, círculo. Fíjate cómo va a ir, ¿eh? Un morado, un azul, un naranja, un rosa, triángulo, rectángulo. Fíjate cómo van. Aquí la idea es que tú sepas ubicar espacialmente estas figuras, ¿sí? Si no te agrada esa, intenta hacer esta, ¿sí? Trata de conservarlas del mismo tamaño, ¿sí? Solamente realiza una. Trata de conservar tamaños, sobre todo la posición, ¿sí? Suena interesante, intenta realizarlo. Bueno, son las actividades que te sugiero para esta semana. Espero tus evidencias. Cuídense mucho, que estén muy bien.